No hemos venido al mundo a perder el tiempo, hemos venido a hacer cosas, somos creaciones de Dios. Esto es una responsabilidad brutal, ¿no? Pero lo que sí tengo claro es que en el último momento de mi vida me gustaría decir, joder, mereció la alegría vivir. Y he contribuido en esto poquito a dejar un mundo mejor, ¿no? Así es la vida, nosotros nos piden que demos la vida, ¿no? Sí que dediquemos una vida a cosas que merezcan la alegría, ¿no? Pues en fin, aquel año tuvimos aquel disgusto en el que fue una absoluta desgracia, ¿no? Y perdimos 28 personas, chofer del camión, del autobús, niños, monitores, una página en nuestra historia muy difícil de encajar, ¿no? Sé auténtico en la vida, sé auténtico, sé denominación de origen, ¿no? ¿Y el Señor qué quiere de ti? ¿El Señor qué quiere de ti? ¿No? Respóndete. Y a partir de ahí seguro que encuentras un camino cargado de éxito, también de cruces, pero como todo está bendecido por el Señor. La Búsqueda, un podcast para jóvenes inquietos. Hola a todos, y hoy estamos en otro episodio de La Búsqueda. Bueno, me presento, yo soy Natalia, soy estudiante y monitora en el grupo de GPJ, y hoy estamos con una persona pues muy importante en Aranda y con una gran trayectoria de vida, José Enrique García Agüera. ¿Qué tal estás? Pues encantado de estar aquí contigo y bueno, eso de importante, en mi casa como mucho. Y bueno, pues desde luego muy feliz de estar contigo, con vosotros y formar parte de este proyecto precioso que no ha hecho más que empezar y ya es una maravilla y está llamado a ser voz y también opinión. Bueno, pues lo primero de todo, te voy a leer un poco el currículum. Eres el director general del San Gabriel, profesor de la Universidad de Udima, consejero en el Consejo Escolar de Castilla y León, presidente de la Asociación de Formación Profesional de Burgos, economista, y gestionas la relación entre España y China de la bodega del San Gabriel y sobre todo padre de familia. Pero, yendo al grano, ¿quién es realmente Quique? Bueno, pues es una persona cercana al medio siglo. Todo esto que has leído es un síntoma evidente de que uno ya va acumulando juventud y cuando uno acumula ya años pues va lógicamente sumando méritos profesionales si la vida se vive con entusiasmo, ¿no? Y esto es lo que os pasará a todos vosotros jóvenes cuando sigáis viviendo una vida auténtica y entregada a la sociedad. Enrique García es Quique, es un arandino de pura cepa y es un muchacho que estudió en Gabrielistas, inicialmente en el Colegio de las Francesas, un colegio público que había y sigue existiendo en Aranda, solo que ya no en el emplazamiento inicial, sino en el colegio grande, vaya, que hoy está pues para otros usos, ¿no? Y un chico absolutamente normal, que hace cosas normales, pero que le gusta divertirse y disfrutar cada día. Ayer estábamos en un evento donde quien cerraba el acto, Luis Guitarra, decía que en la vida nos tenemos que levantar diciendo que todo va a ir bien, ¿no? Me gusta que todo vaya bien, pero eso no depende de los de fuera, depende de la providencia y de uno mismo que quiera aportar para que las cosas salgan bien. Ese es Quique, hasta ahí como un porcentaje muy importante de la sociedad. En relación con los gabrielistas, ¿cómo nace? Bueno, ya nos has contado que fuiste estudiante. ¿Qué nos puedes contar de los hermanos? ¿Cuál es su misión? ¿El colegio de Aranda? Bueno, yo conocí a los hermanos porque tenía una prima trabajando en el servicio de limpieza y de cocina y mis padres me dijeron desde bien pequeñito que nada más que pudiera entrar en el colegio que allí iba a ir, ¿no? Y primero fue mi hermano, entonces entraba en el sexto de GB, lo que es ahora el sexto de primaria, y bueno, había un campamento que había que hacer entre 100 chavales y entonces que había tanta natalidad también en Aranda, pues se entraba el grupo máximo, que éramos 40, ¿no? Y bueno, pues la verdad que después de mis padres, quien ha dejado una impronta más profunda en mi vida han sido los hermanos, que no solamente me han dado ese conocimiento que me pudiera haber dado cualquier otro centro educativo, ¿no? Sino esa enseñanza para la vida, ese puntito, ¿no? Que ha sido pues delegación de mis padres, esa continuidad en el camino de la fe.
Y además yo en los hermanos lo vi y lo sentí, una vida en coherencia, en sencillez, en humildad, y eso pues para mí ha sido la salsa de la vida, ¿no? Porque me ha dado una orientación fundamental. Los conocimientos entonces eran en la escuela, hoy ya para eso ya la escuela no es absolutamente necesaria, porque afortunadamente Google y no sé cuántas cosas más ya transmiten conocimiento, pero el ADN que yo allí recibí es una parte de lo que yo intento ahora transmitir en la sociedad desde el campo de la educación, y por eso me he dedicado a esto, ¿no? A educar, porque ese es el testimonio que me enseñaron los hermanos, y esos son los gabrilistas, una institución de más de 300 años, fundada por San Luis María de Montfort junto con otras dos familias, los padres montfortianos y las hijas de la sabiduría. Por desgracia en España ya solo quedan los hermanos, porque padres montfortianos ya hicieron las maletas, las hijas de la sabiduría también. Los aires del espíritu soplan cuando quieren y como quieren, y aquí quedan pues todavía más de 20 hermanos en España, una comunidad numerosa en número y en edad en Aranda y en La Aguilera, y aunque están todos jubilados siguen siendo un testimonio, ¿no? Y para mí esa presencia, que en algún momento será más espiritual que física, pues es todo un testimonio de vida para mí y para el claustro de profesores al que me honro pertenecer. Y tirando un poco del hilo de la vocación a la educación y sobre todo católica, explícanos más en profundidad por qué te has decantado por ser profesor. Bueno, yo empecé en una empresa energética, en Cepsa, después en Caja España y luego tuve una etapa muy breve en el BBVA, ¿no? Como economista, pues bueno, es algo lícito, ¿no? Querer aspirar, y además es bueno que eso sea así, ¿no? Es decir, tener aspiraciones, ¿no? Pero bueno, desde la banca enseguida me di cuenta ojo, la banca es una forma muy lícita de servir a la sociedad, ¿eh? Ayer precisamente Ainchane hablaba que emprender es servir, ¿no? Si quieres llegar lejos en el mundo del emprendimiento y en cualquier profesión, sirve a los demás, ¿no? Desde la banca se puede servir a la sociedad, ¿no? Sin embargo, ya hace pues más de 25 años la banca pues empezó a ser otra cosa, ¿no? Y yo pues se unió esa falta de sustancia. Para mí me costaba ir a trabajar cada día, y eso que soy un entusiasta de la vida, ¿no? Porque no tenía claro que eso fuera a ser mi destino. Y coincidió que un hermano que fue mi profesor, el hermano Abilio, me llamó y me dijo, oye, que aquí en la secretaría hay que ponerlo en orden, y con la implantación de la LOCSE pues hay asignaturas relacionadas con la rama de la economía que entonces nacían, y dice, bueno, pues por aquí podrás hacer algo de clase, ¿no? Y se juntó. Yo ya en la universidad, en la parroquia de Belén, hice mis primeros pinitos en la enseñanza, y ahí vi que lo que me parecía que era una profesión de altura, que era la enseñanza, la educación, pues vi que era lo mío. Entonces lo dejé todo y me vine a mi tierra, a Aranda, a mi colegio, a los gabrielistas, y allí empecé en bachillerato, luego en secundaria, ahora en formación profesional, y esta es una profesión que es maravillosa y además absolutamente responsable. Es decir, tener en tus manos el futuro de la humanidad es una responsabilidad del carajo. Es decir, en esta profesión no se debiera poder dedicar cualquier persona, porque es una labor de alfarería, diría yo más, orfebrería, ¿eh? Y entonces tener en tus manos lo que es el futuro de la humanidad, yo cada vez que entro en clase intento tener presente, ¿no? Que esa clase es una manera de ir fabricando el futuro, ¿no? Y por lo tanto para mí es una gran responsabilidad y a la vez una maravilla. Para mí es un privilegio, y además hacerlo tengo la suerte de dar a unas edades que son una maravilla, que son 15, 16, 17, 18 años o más. Entonces son ya mentes que te ponen a prueba, pero es un desafío maravilloso. Y hablando del servicio, bueno, que hay una frase que nos gusta mucho: quien no sirve para servir, no sirve para vivir. ¿Por qué tú pues aportas mucho bien a Aranda y al colegio? ¿Por qué? ¿Por qué lo haces y qué te aporta a ti el servicio? Bueno, a medida que se van cumpliendo años, yo hace 4 días perfectamente podía estar en tu lugar, ¿no? Porque hace 4 días yo tenía tu edad, ¿no? Pero a medida que pasa el tiempo te das cuenta que la vida pasa más rápido, ¿no? Y desde bien jovencito me di cuenta que, claro, que, a ver, qué probabilidad matemática hay
en medio de la humanidad, que vengamos a este mundo. Realmente es infinitamente mínima, ¿no? Pero hay una mano providencial que dice, tú eres el elegido, ¿no? Tú eres, ¿no? Entonces, claro, esto te dota de una responsabilidad. O sea, no hemos venido al mundo a perder el tiempo. Hemos venido a hacer cosas. Somos creaciones de Dios, ¿eh? Esto es una responsabilidad brutal, ¿no? Entonces, a medida que ves que pasa el tiempo pasa igual de rápido, pero la sensación es que es muy veloz, ¿no? Entonces, durante el tiempo que estemos en este mundo, tenemos la responsabilidad de dejar una sociedad mejor que la que hemos encontrado. No sé cuándo llegará el final de mi vida, ¿no? Esto es del jefe, ¿no? Allá él, ¿no? Pero lo que sí tengo claro es que en el último momento de mi vida me gustaría decir, joder, mereció la alegría vivir y he contribuido en esto poquito a dejar un mundo mejor, ¿no? Hace casi 15 años abrimos nuestra residencia, Ciudad del Bienestar, y recuerdo que vino una enfermera a formar a los primeros 20 trabajadores que se unían a nuestra misión, ¿no? Y decía esta enfermera, estaba ya casi jubilada, ¿no? Y decía, por mis manos ha pasado un montón de gente que he visto fallecer, ¿no? Y dice, ¿y sabéis de qué se arrepiente la gente en el último momento de su vida? Se arrepiente de 3 cosas: de no haber amado más, de no haber perdonado más y de no haberse atrevido más. Fíjate tú, o sea, no nos arrepentimos de lo que hemos hecho, nos arrepentimos de lo que no hemos hecho. A mí eso espero no me pase. En el amar y en el perdonar quiero estar en superávit, ¿eh? En el haber, no en el debe. Y me cuesta. Pero en el atreverse, a medida que se cumplen años, una medida del envejecimiento es que cada vez uno se atreve menos. Y yo me ejercito en ello, ¿no? Hay que atreverse. Ahora vengo de una reunión donde, pues bueno, no estábamos de acuerdo. Decía, es que no estamos preparados. Yo nunca he estado preparado para casi nada. Pongámonos en camino, que el tiempo pasa, ¿no? Entonces, bueno, esa es mi vida. Hasta ahí, pues muy ordinaria y muy sencilla como la de cualquier otro. Y bueno, pues para llegar a la posición que tú tienes, me imagino que también ha sido una vida pues de mucho caerse y levantarse. ¿Cómo has afrontado esas situaciones, no? Porque creo que requiere cierta voluntad y bueno, también ayuda de Dios, pero ¿cómo lo afrontas tú? Bueno, mi posición es, en fin, para mí la dirección siempre ha sido un servicio, ¿no? Y lo he aceptado siempre desde la temporalidad, ¿no? Yo lo que quiero es ser útil en la sociedad. Y si mañana mi institución considera que mi utilidad está en la jardinería del colegio, pues yo encantado cogeré de forma más habitual el tractorcillo, ¿no? Ahora desde este servicio, pues encantado, ¿no? Lo que sí está claro es que la vida es apasionadamente complicada, ¿no? Y eso es lo que intento transmitir también a mis estudiantes, ¿no? En eso vamos contracorriente, ¿no? Porque la sociedad educa en lo inmediato y en la facilidad y sencillez, ¿no? Uno escucha a nuestros gobernantes y parece que todo es fácil, ¿no? Hay ciertas familias que incluso educan a sus hijos en esa inmediatez, en la sencillez. Parece que das a un clic y ya tienes cualquier cosa en la puerta de tu casa con Amazon. En fin, no, la vida no es así. La vida es exigencia, la vida es selección, la vida es tropezar, ¿no? Pero algo tan sencillo como cuando tú ves a una persona que tropieza y no cae, lo podemos hacer aquí, es que uno avanza el doble, ¿no? Haces un tropezón, no te has caído, has avanzado el doble, ¿no? La vida se prueba por todas las veces que has fracasado y te has levantado, ¿no? Y en esto nos tienen que educar, ¿no? Y tenemos que educar, ¿no? Es decir, el éxito está en probar, en experimentar, en arriesgar, ¿no? Decía San Luis María de Montfort que si no arriesgas algo por Dios, no haces nada grande por él, ¿no? Aunque esto no quiere decir que te pongas en la barandilla del puente de Aranda, ¿no? Eso es una idiotez, ¿no? Pero hay que arriesgar, ¿no? Hay que salir del círculo de confort. Arriesgar incomoda, porque estamos más fácil aquí sentaditos como estamos, que es una maravilla estar contigo, ¿no? Pero ponerse en camino, coger la cruz a Jesús, seguramente le hubiera sido más fácil dejar la cruz a un lado y haber cambiado la historia del mundo, ¿no? Y haber evitado la cruz, ¿no? No lo hizo, a pesar que sabía el final. Pero como que sabía el final, que era la resurrección, dijo, este cáliz lo voy a beber, ¿no? Así es la vida. Nosotros no nos piden que demos la vida, ¿no? Sí que dediquemos una vida a cosas que merezcan la alegría, ¿no?
Y bueno, pues es que pasa muy rápido. Yo desde que he estado con proyectitos que son nada al lado de lo que otras personas y en el mundo de la Iglesia hemos visto, nuestros fundadores, me siento insignificante. Pero todo eso que yo pueda hacer, ya cercano a mis 50, porque a partir de los 85 dicen que ya no tienes tanta fuerza, lo cual quiere decir que me quedan unos 35 años de vitalidad, ¿no? Y lo pienso aprovechar. Has hablado de familia y de próximas generaciones. Bueno, tú eres padre de unos niños maravillosos. ¿Qué papel crees que tienen los padres a la hora de inculcar valores a sus hijos para que estén preparados para enfrentar el mundo del mañana? Tenemos un papel absolutamente fundamental, primordial. Desde luego confiados en la providencia, pero a Dios lo que es de Dios y al hombre y a la mujer lo que es de los seres humanos, ¿no? Y en esto también los padres hacemos dejación de funciones. Yo, que vengo de una familia muy humilde, mis abuelos maternos eran pastores y los paternos casi que parecido, y mis padres eran gente muy sencilla y todavía viven, y ayer nos acompañaban en el evento y tengo esa suerte, ¿no? Es gente muy sencilla, pero tenían absolutamente claras las cuestiones básicas, ¿no? Hoy vivimos en un mundo donde papá y mamá tienen hasta 2 carreras universitarias y no tienen ni pajolera idea de cuál es la prioridad en la educación, ¿no? Entonces, los niños y los jóvenes no son peores hoy que hace años. Yo doy fe, en los casi 25 años en la educación, que tenemos una generación de jóvenes como nunca habíamos tenido en su dimensión social, es decir, su compromiso. JPG, JPJ, es un síntoma evidente de que esto es así, ¿no? El grupo de pastoral juvenil, ¿no? Los jóvenes, si se levanta la bandera de la autenticidad, aquí están. Y si se dice aquí hay un objetivo, aquí estáis, ¿no? Si quiero, ¿no? Pero hay una dejación de funciones brutal, ¿no? Y el caso es echar la culpa a otro, que si el sistema, que si la calle, que si el alcohol, que si la escuela. Es que aquí quien tiene que educar es la familia, ¿eh? Y a lo que los padres dan importancia, los niños dan importancia. En fin, esto es una frase hecha, pero es que yo lo he visto con mis hijos, ¿no? Mis hijos les encanta ir a escuchar, como yo digo, turrones, porque papá también le gusta escuchar turrones. A papá y a mamá les gusta estar con gente y a mis hijos les gusta estar con gente. Ahora hay una tradición una innovación en la pedagogía, ¿no? Esto de las rutinas, ¿no? Que me perdonen los neopedagogos, ¿no? Las rutinas. Yo ahora veo a padres y que me voy que es la hora de la cena, es que es la hora de la merienda, es que es la hora de acostarse. Mis hijos, que son maravillosos, es que no han hecho nada a una hora concreta del día nunca. Pues hoy se come a las 4, mañana se merienda a las 7 y hoy nos acostamos a las 12. Hay una normalidad, ¿no? Pero es que muchas veces la vida ni es previsible ni tiene horarios, ¿no? Y en esa normalidad que emana de cómo nos educaron nuestros padres, estamos educando a nuestros hijos. Lo mismo en el siguiente podcast dentro de 15 años os tengo que decir, ¿os acordáis de lo bien que iban mis hijos? Oye, un fracaso. Pediré disculpas, ¿no? Pero no hemos aplicado ningún tipo de innovación y hoy tengo absolutamente claro que la mayor innovación en la educación es la tradición. Has hablado de GPJ, tú lo has visto pues desde sus inicios. ¿Cuál es tu opinión pues del grupo parroquial y qué impacto crees que ha tenido en Aranda? Bueno, este grupo que voy contemplando desde la retaguardia, a mí me parece que es una bendición del Señor, ¿no? En la vida que ya voy acumulando, esa juventud acumulada, he pasado, lógicamente, en la edad más juvenil, por otros grupos juveniles y evidentemente me satisface que esta realidad haya llegado a nuestro pueblo, porque en ese sentido teníamos como un desierto habitual. Es verdad que ha habido pequeños oasis, ¿no? Entonces, lo que más cuesta, que es arrancar, ya está. Coger velocidad, ya está. Entonces, ahora yo le pido al Señor que esta maravilla que ha surgido en Aranda, si es su voluntad, que tenga continuidad. Y por lo tanto, en la propia historia de las instituciones que trabajan y que son de iglesia, este movimiento hay que hacer, este proceso hay que hacer, ¿no? Entonces, algo cuando se inicia, pues hay que ir pensando ya en la continuidad. Entonces, eso
os interpela a vosotros directamente, ¿no? Es decir, oye, aquí se han dado los pasos. El otro día escuchaba el podcast del padre Álvaro, ¿no? Oye, uno inicia porque entiende que el deseo de la providencia, que el plan de la providencia es este, pero después otros han de continuar, ¿no? Yo bien recuerdo, ahí tenéis una frase de San Juan Bosco, ¿no? Y a mí este santo ha tenido especial relevancia en mi vida, ¿no? Enseguida, cuando vio morir a este joven niño, ¿verdad? Ahí tuvo pues ese mensaje de la providencia, ¿no? Decir, oye, que estamos de paso, ¿no? Crea la estructura para que esto tenga continuidad para cuando tú no estés, ¿no? Y eso le dio pues por crear esa sociedad civil en la Italia de aquella época, que es la Congregación de los Salesianos. Bueno, no sé lo que saldrá de este grupo, pero sí hemos de pensar en que, como es un plan de Dios, hay que darle continuidad, ¿eh? El Señor sopla, pero luego no hace ni estatutos ni nombra, es decir, luego hay que buscar la forma de dar continuidad a los planes de Dios, y el Señor ya hace el resto. Entonces, no dormirse, y yo quisiera que dentro de 10, 15 años este grupo fuera una realidad, seguro entonces diferente, pero con los pies en la tierra, el corazón en el cielo, y que no pierda el ADN, porque esto es de lo mejor que nos ha pasado a nuestra localidad. Ahora en mayo, el 29 de mayo, se celebró los premios Hermano Celestino, que antes pues ya has mencionado varias veces, pues para premiar a jóvenes emprendedores. Explícanos un poco de qué trata, cómo se organiza. Bueno, el Hermano Celestino fue cuando yo era estudiante en el colegio. Él era director. Bueno, el Hermano Celestino es que era, en fin, era un hombre tremendo. Es decir, era provincial, era director, era tutor de 2 cursos, de los cursos de los que había antes, de los que éramos 45 por aula. Y además él participaba en un montón de grupos porque le gustaba estar con la gente, estar siempre rodeado de gente, claro. Entonces, provincial, director de un colegio, tutor de 2 grupos, es decir, 90 alumnos con sus familias, cuando entonces se hacían tutorías de verdad. Llevaba no sé cuántos grupos de familias aquí en Aranda, ¿no? Y era un hombre que le ibas a visitar a la habitación y nada más que te abría la puerta, te hacía creer que lo más importante era estar contigo. Era un hombre que valoraba el tiempo medido en estar con las personas. Y ahora nosotros, que no hacemos nada de lo que él hacía y ya enseguida decimos que estamos muy ocupados, no tenemos tiempo para estar con esto que nos ha regalado el Señor, que es el otro, que también es creación de Dios, ¿no? Entonces a mí este Señor, en fin, me inculcó el tiempo, es decir, el valor de las personas y el valor de gastar el tiempo con las personas. En términos financieros, invertir tiempo, ¿no? Es decir, hay que estar con la gente, ¿no? Y para mí ha sido un personaje fundamental en mi vida. Se nos fue demasiado pronto en el 98 y bueno, pues nada más que he tenido ocasión, pues hemos con más gente creado estos premios en su honor. Él nos enseñó a ser valientes, a arriesgar, a emprender. Él era profesor de filosofía y de religión, no era ni profesor de economía ni de nada, ¿no? Y aunque hayamos creado unos premios al emprendimiento, no es que lo nuestro sea el business, ni mucho menos, ¿no? Pero nos enseñó la importancia del optimismo, la importancia de que si tropiezas, que vas a tropezar, te has de levantar, el mirar a la vida con entusiasmo, que es el hermano mayor de la ilusión, ¿no? Él nos decía, es que entusiasmo viene en Zeus, Dios dentro, ¿no? El entusiasta siempre es un puntito más que el que es meramente ilusionado, ¿no? Bueno, para mí fue un regalo de Dios como alumno y lo llevo en mi vida. Y muchas veces no sé si llegará a ser santo, ¿no? Vamos a ver si hacemos ya beatos a los mártires gabrielistas y no sé si nos pondremos con la beatificación del hermano Celestino. Para mí ya es un santo, es una persona con la que de vez en cuando pues pongo mis planes en sus manos, que son las manos de Dios, ¿no? Y he constatado tantas veces esa ayuda maravillosa hasta en cuando los planes salen justo al contrario de como yo pensaba. Te cabreas, pero luego al cabo del tiempo dices, ostras, que es por aquí por donde iba el camino de Dios. Y eso es una evidencia para mí empírica, experimentado de verdad, es decir, la presencia de su testimonio, la presencia de Dios en mi vida, en los fracasos y en los aciertos. Y eso es la mayor realidad de que el Señor hace su obra a través nuestro.
Pues está claro que el hermano Celestino ha sido una gran figura. ¿Cómo está siendo su proceso de beatificación y qué podemos hacer para ayudar? Bueno, como estas cosas son lentas, aún ni siquiera hemos empezado, ¿no? Siempre lo decimos, los de aquí de la Aguilera siempre decimos, es que el hermano Celestino es santo, ¿no? Pero bueno, nosotros no hemos iniciado ese proceso canónico, ¿no? Que es todo un proceso muy regulado. Es decir, esto de ser santo puede parecer cualquier cosa, pero es una cosa seria, ¿no? En la institución de la Iglesia, ¿no? Y no está ni iniciado, ¿no? Es un hombre que vivió como un santo, ¿no? Y algún día me gustaría que más gente pudiera conocer, bueno, pues la vida de este que fue un santo en vida, pues que la Iglesia lo pudiera tratar como tal, ¿no? Pero para eso hay que seguir un proceso, ¿no? Y no sé si él hubiera aceptado que se le nombrara santo, ¿no? Porque era tan sencillo que hasta incluso eso seguro le sobraba, ¿no? Esto lo digo yo a título personal, ¿no? Porque era un hombre muy sencillo, ¿no? Él era un santo. Entonces, seguro que él me diría, oye, ocúpate de otras cosas que sean importantes y esto no dediques un segundo de la vida. Entonces, en fin, es un santo de andar por casa, y luego están los santos de verdad, que también nos ayudan pues a hacer la vida más sencilla. Has hablado también de los hermanos mártires. Cuéntanos un poco más sobre esa historia, porque yo, bueno, soy alumna gabrielista, sí que me sonaba, pero me gustaría saber más en profundidad. Bueno, los hermanos mártires fueron casi medio centenar de religiosos gabrielistas, como otros muchos religiosos, y fue una página para olvidar de la historia de España, ¿no? Una etapa de donde un país que debe ser siempre fraterno y unido, pues no vivimos esa fraternidad, ¿no? Y cuando se nos olvida que somos hermanos, pues cometemos atrocidades de todos los ámbitos, por un lado y por el otro, ¿no? Y los hermanos gabrielistas, igual que los claretianos, igual que otros tantos religiosos, pues fueron en el 36 asesinados sin que tomaran parte política de un lado ni de otro, solo por su ideal de vida, ¿no? Solo por ser testigos del Evangelio, ¿no? Entonces imaginaos, todavía hoy día muere gente en el mundo sencillamente por confesarse seguidores de Jesucristo, ¿no? Entonces, bueno, pues desde que eso ocurrió se ha iniciado un proceso para que la Iglesia oficialmente los reconozca como beatos, que es el paso previo pues para que el día de mañana puedan ser santos, ¿no? Y ahora sé que estamos en la última fase, el Vaticano ya está concluyendo el trabajo pues muy largo que comenzó aquí en Barcelona con la elevación del proceso, y yo creo pues que, en fin, por lo que le voy escuchando al postulador de la causa, ahora el hermano Ángel, pues no vamos a tardar mucho, ¿no? Y, en fin, yo albergaba la ilusión de que, como la mayor parte de religiosos gabrielistas son burgaleses, se hiciera en la Catedral de Burgos, ¿no? Pero bueno, parece ser que va a ser en la Catedral de Barcelona, aunque lo suyo sería que se hiciera en el Vaticano. Pero bueno, en fin, como vamos a estar con el Santo Padre, en algún momento que estemos con él tomando un café o una pizza, pues ya se lo vamos a decir, ¿no? Que esa causa que se celebre en el Vaticano, y como es un imposible, a lo mejor se logra. Bueno, en fin, lo que nos ha enseñado a nosotros la historia de los hermanos mártires es que cuando un proyecto es de Dios, no hay quien acabe con él. Cuando hace 300 años nuestro fundador nos puso en el mundo, en 1903 vino un ministro de Economía francés, pues una especie de Pablito Iglesias de los de ahora, ¿no? El ministro Combes. Y dijo el ministro Combes en Francia: las propiedades de la Iglesia para el gobierno y los religiosos y sacerdotes a su casa. Entonces, claro, esto con la obra del hombre se puede acabar. La obra de Dios, claro, queriendo acabar, impulsó la obra de Dios, ¿no? Porque los religiosos no podían estar en Francia, pero sí en todo el mundo, y por eso los hermanos de San Gabriel, igual que los de la Sagrada Familia, los maristas, salieron de Francia, y por eso los gabrielistas vinieron a España, ¿no? Bueno, pues como ya teníamos una red de comunidades por toda España, nos aniquilan, casi nos dejaron a cero, solo se salvaron los de nacionalidad francesa y los menores de edad. Si esto no hubiera sido un proyecto de Dios, la provincia gabrielista hubiera desaparecido, porque es que nos dejaron a cero, pero poco a poco volvió a resurgir la provincia. Y hoy volvemos a un tiempo donde, bueno, pues volvemos a mínimos, porque los que quedan en España son mayorcitos, ¿no? Pero yo tengo la absoluta convicción que el Señor sabe lo que hace con su obra.
Y por lo tanto estoy absolutamente tranquilo. Primero porque hay una vida laical ahora en torno a los hermanos, que es una manera, no sé si mejor o peor, es una manera, pero el Señor no abandonará su obra. ¿Y cómo ves que el Señor te habla para guiar estos proyectos y llevarlos a cabo? Bueno, el Señor habla de muchas maneras, ¿no? El Señor no tiene teléfono móvil, ni tiene WhatsApp, ¿no? Aunque tiene WhatsApp. Entonces, para que te hable el Señor, hay que estar como muy atento, ¿no? No sé si con los oídos, pero con el corazón despierto, ¿no? Y a veces pensamos, es que el Señor es que está callado. ¿Aquí qué tienes que decir? ¿No? ¿Qué tienes que decir? No guardes silencio, ¿no? Y llegas a la convicción de que el Señor te habló a través de aquella señora, a través de aquel niño, a través de aquella persona mayor, a través de aquel funcionario que te dijo ni hablar a esto. El Señor habla de muchas maneras, ¿no? Entonces, bueno, hay que estar atento, porque esta sociedad, pues cada vez vamos más rápidos y vamos con orejeras y muy pendientes de los mensajes que nos entran por el móvil. Y como digo, el Señor no tiene WhatsApp. Entonces, por TikTok, por Instagram y por WhatsApp, no digo que no hable el Señor, lo digo es que es complicado, ¿no? Entonces, el Señor utiliza medios pues más tradicionales y más habituales. Lo que pasa es que hay que estar a la escucha. Y yo tengo la absoluta convicción y certeza de que el Señor en muchas ocasiones, no tantas como yo quisiera, me ha hablado, me habla y me seguirá hablando. Jopoy, pues qué bonito. Quería preguntarte por una palabra que tú dices mucho, yo pude asistir a los premios Hermanos Celestino y cerraste con esa palabra y pues muchas veces en el colegio te he ido decirla, la palabra adelante. ¿De dónde surge? Y bueno, cuéntanos. Bueno, la palabra adelante en sí mismo es como una alegoría del activismo desde la convicción y desde el refuerzo absoluto de la fe. No es una llamada al activismo como tal. Venga, tira para adelante, ¿no? El adelante es tira que yo me comprometo en el movimiento. Tira que yo impulso. Tira que el Señor está delante, detrás, a la izquierda y a la derecha, ¿no? Entonces, me gusta ponerlo en cada mensaje, ¿no? Y en cada vez que me expreso con amigos, el adelante, ¿no? Porque es una forma de resumir un conjunto de sentimientos que me embargan en todas las circunstancias de la vida, en lo positivo y en lo negativo. Ponte en marcha, tira para adelante, ¿no? Entonces, bueno, es un cúmulo de experiencias y no me ha ido mal, no me ha ido mal. Es verdad que luego, entre que lo cogió como lema una entidad financiera en la que yo trabajé y luego un partido político, hubo una época que me daba como más vergüenza decirlo, ¿no? Pero vaya, yo creo que la mejor manera de animar a alguien es decirle adelante o vamos, venga, seguimos. Así que yo invito a que nos deseemos en las relaciones personales siempre un adelante. El otro día en la gala de los Premios Celestino decía Luis Guitarra, ¿no? Todo va a ir bien. Pues es una forma más reducida de decir exactamente lo mismo. Adelante es la certeza de que todo va a ir bien. Bueno, pues muchas gracias porque es algo por lo que teníamos mucha curiosidad y pues ha resuelto muchas dudas, o sea que muchas gracias. Bueno, pues también esta perseverancia, como decíamos antes, te ha ayudado mucho en tu vida. Hace 25 años ya fuiste al jubileo del año 2000 y ahora vuelves a repetir con tu familia. Pues por qué lo vuelves a hacer y si tendría que ver pues con el accidente que sucedió en el año 2000. Pues sí, ya han pasado 25 años, ¿no? Efectivamente, en el año 2000 fuimos a la JMJ con San Juan Pablo II y bueno, pues la vida, el destino hizo que tuviéramos un accidente fatal el 6 de julio, precisamente este año hacemos 25 años de aquel accidente, ahora que vuelve otra vez el Campamento San Gabriel en su 41ª edición, pues en fin, aquel año tuvimos aquel disgusto en el que, en fin, fue una absoluta desgracia, ¿no? Y
y perdimos 28 personas, el chofer del camión, del autobús, un montón de niños, monitores, bueno, una página en nuestra historia muy difícil de encajar, ¿no? Y recuerdo que era el primer turno de campamentos, porque entonces hacíamos 2, ¿no? Y en fin, y estaba previsto en agosto la JMJ, ¿no? Hasta el Santo Padre, a nuestro superior general, le hizo saber que las actividades debieran continuar. Es más, yo creo que fue hasta un mandato del Vaticano, ¿no? Y a nuestro superior general en Roma, que evidentemente transmitió al entonces provincial, el hermano Ángel, y por eso seguimos. Nos obligaron a hacer el segundo turno. Dice, oye, esto hay que hacerlo, sobre todo porque la Iglesia quiere que, como no hagáis esto se nos viene abajo, es decir, ya el pesimismo nos podrá, ¿no? Y a la semana siguiente de la accidente estábamos en el segundo turno, y 3 semanas después estábamos yendo a Roma. Además recuerdo que había una hermanita monitora que había perdido a su hermana como monitora, María Tordera, en el accidente, y fue para todos una experiencia. Si ya una JMJ es una experiencia que te marca de por vida, el vivirlo al lado del Santo Padre fue, vamos, una maravilla, ¿no? En fin, es imposible no emocionarse, ¿no? Pero vamos, esa misma experiencia vais a tener cuando estemos en Roma, pues dentro de poco. ¿Y qué supone para ti ir al jubileo? Bueno, este año con tu familia, ¿qué expectativas tienes y consejos también para afrontarlos a los que este año pues vamos por primera vez? Bueno, para mí ir a una JMJ, o en este caso a un jubileo, es una experiencia de peregrinación. Por tanto, la ilusión no está puesta solo en el objetivo final, que es ir a estar con más jóvenes y con el Santo Padre, sino es una experiencia de peregrinación y de aventura. Por eso, aunque solo tengo en mi haber ido una sola vez, también fue una experiencia de aventura. Teníamos todo a medio preparar. Con eso ya digo bastante. Entonces, es decir, esta es una aventura apta solo para aventureros. Y por lo tanto, quien no tenga espíritu de aventura, que se quede en cosas más fáciles, que se quede en casa. Entonces, quien tenga espíritu de aventura está llamado a vivir la experiencia del jubileo. Por lo tanto, vamos a vivir esa etapa, a caminar. También nos va a poner a prueba físicamente, pero no es un caminar por cualquier cosa, no es un sufrir por cualquier cosa, porque aquí no estamos para sufrir por cualquier idiotez, ¿no? Es un ponernos a prueba también físicamente y como grupo, para, lógicamente, con una finalidad, ¿no? Y esta vivencia, esta experiencia, que además tenemos la suerte de hacerla juntos, pues se la ponemos en manos del Señor, ¿no? Y allí vamos a beber directamente de la primera piedra de la Iglesia, que es el Santo Padre, ¿no? En el Vaticano. Por lo tanto, esto va a ser una experiencia que va a marcar nuestra vida, ¿eh? Y yo creo que nadie piense que, oye, por ser espíritu aventurero estamos excluyendo, ¿no? Oye, ¿quieres vivir la experiencia? Conviértete en un aventurero, porque la vida misma es aventura, ¿no? Así que la expectativa es altísima, y vamos a hacer ese camino, y todo lo que suceda, bueno y menos bueno, porque físicamente yo recuerdo la última vez que estuvimos, las temperaturas en Roma son altas, entonces se pasa sed, se suda, te empujan, pero es una maravilla ver la movida juvenil que se prepara en torno a la figura del Papa, que es la figura de Cristo en este mundo, ¿no? Dices, oye, ¿qué sentido tiene todo esto? Por lo tanto, viene a revitalizar nuestros compromisos del bautismo, y vamos a eso, decir, oye, quien no quiera cargar la pila al 100%, que se quede en casa, pero quien tenga sed y quien tenga capacidad de cargar pila, no para quedarse la energía, una pila no tiene ninguna finalidad si se queda en el blister, ¿verdad? La finalidad de una pila es entregar su energía hasta quedarse a bajo nivel, para una finalidad, dar luz o dar imagen o lo que sea. Eso debemos ser nosotros, ir a llenar la pila para que cuando estemos de vuelta dediquemos esa energía pues a lo que es la obra de Cristo en este mundo. Y por eso es espíritu de aventura y la responsabilidad de estar dispuestos a vaciar la pila por este mundo, que es la mayor y mejor creación del Señor. Profundizando más en esto último que has dicho,
bueno, está claro que el jubileo, JMJ, cualquiera de estos eventos, pues desde fuera pues se ve que es un caos total en el buen sentido. Por ejemplo, en el jubileo de este año se estima unas 3 millones de personas, pero a nivel espiritual, a mayores, ¿qué crees que supone para cada uno? Pues en general, ¿no? Desde la primera persona que igual hace poco que tiene un contacto con el Señor, o pues yo que sé, personas más metidas, ¿no? Pues curas o familias cristianas. ¿Qué supone para ellos a nivel espiritual cualquier evento como el jubileo? Bueno, lo primero es saber que no vamos solos, ¿eh? La iglesia no va sola, ¿no? Somos iglesia, ¿no? Entonces, cuando uno experimenta la movida de Jesús, y además saber que lo haces en una iglesia tan grande, es decir, como los que nos podemos juntar en Tor Vergata en el mes de agosto, pues dices, oye, esto es una movida. Y luego además ahí surge pues la maravilla de decir, oye, si yo solo me quedo con la experiencia, pues bueno, quizás ahí no se han cumplido los objetivos, ¿no? Es decir, has cargado la pila, ¿no? Pero como digo, la finalidad de la pila es después entregar esa energía, el compromiso. Entonces, oye, en la experiencia del jubileo debe ser, su finalidad es descubrir qué quiere el Señor para ti, cuál es el proyecto que el Señor tiene para ti. Si no lo has descubierto, que lo descubras, y si lo tienes claro, pues que estés absolutamente más seguro. Entonces, lo que el Señor quiere de ti es que seas feliz. Que seas feliz haciendo felices a los demás. La felicidad que se queda en uno es pasajera. La felicidad que se comparte es duradera, ¿no? Bueno, pues es descubrir qué plan tiene el Señor para mí. Esto quizás a veces los que ya tenemos cerca de medio siglo hay mucho despistado por ahí. No vayas a pensar que los años dan clarividencia, de eso nada, ¿no? Pero es verdad que cuando uno es más joven, pues es más probable que todavía no sepa, oye, ¿y yo qué pinto en este mundo, no? Y cuando el Señor te echa la zancadilla es cuando dices, ostras, pero ¿dónde estaba yo mirando? ¿Y qué estaba yo escuchando? Aquí hay una persona, aquí hay algo que me ha cambiado la vida, ¿no? La experiencia de Jesús. Entonces, ese es el sentido de la JMJ y de la versión del jubileo, ¿no? Es decir, oye, descubrir qué plan tiene el Señor para mí. Por eso, en medio del bullicio, en medio de todo el ruido y del calor, hay que aprovechar pues ese pequeño gimnasio que son las catequesis, para que seamos capaces de descubrir mi papel, ¿no? Mi papel. Y el Señor te va a susurrar, oye, que yo quiero que sirvas a la sociedad pues como maestro, como religioso, como sacerdote, como religiosa, como ingeniero, como técnico superior en robótica. El Señor te va a decir, a ver si una persona que sea técnico superior en robótica no va a poder ser semilla en medio de una fábrica de atolondrados con gente que no sabe ni para quién vendimia, ¿no? Entonces, una persona convencida en una fábrica y que sea semilla de Cristo, es que eso es una revolución. Entonces, claro, imaginaros las consecuencias de un jubileo donde de allí salgan los 3 millones que dices convencidos de ser semilla. Vamos, otro mundo, la revolución está servida. ¿Y tú cómo descubriste qué plan tenía Dios para ti? Bueno, pues para mí fue todo un proceso, ¿no? Porque fruto del tiempo que llevaba con los gabrielistas, pues yo como les veo, oye, tan felices y en un campo tan privilegiado como es el de la educación, pues yo recuerdo que estando ahí en Roma y pues coincidí con muchos religiosos jóvenes y en fin, bueno, y dije, pues esto es lo que el Señor quiere para mí, y yo me veía como un gabrielista más, pues evidentemente pero un gabrielista de los de verdad, es decir, no solamente comprometido, y en fin, pero bueno, circunstancias de la vida. Recuerdo que firmamos un convenio con la Politécnica de Madrid y bueno, pues admitimos a 3 estudiantes de la Politécnica porque yo conocía a una chavala que había sido monitora y ahí apareció Cristina, ¿no? Y ya me complicó la vida
porque ya empecé a dudar y recuerdo que subía mucho a la ermita de la Virgen de las Viñas y decía, a ver, ¿qué quieres? Dímelo porque a mí me tienes, o sea, o para acá o para allá, pero a mí dímelo claro, ¿no? Y bueno, y tuve un tiempo, pues, en fin, de confusión, pero el Señor al final siempre pues pone luz, ¿no? Y al final pues vi que Cristina pues era la forma que el Señor me decía que, bueno, me dijo, no renuncies a lo que te gusta, que es estar sirviendo a los demás desde la obra gabrielista, pero yo entendí que lo que el Señor quería es que fuera padre de familia, ¿no? Y por eso pues me casé con Cristina y tengo de momento 2 hijos. Y bueno, pues en fin, esto exige pues eso, estar en escucha continuada y bueno, pero también el Señor no te lo da todo hecho, ¿eh? Te da alguna información, algún susurro, y yo lo que no va a ser nunca el Señor es tomar una decisión por ti. Él te va diciendo, te va marcando, pero la decisión la tienes que tomar tú. Eso sí, la grandeza del Señor es que respeta tu libertad. Eso es algo que nuestro credo tiene y que nadie más. Respeta la libertad de la persona. El Señor te quiere con lo que decidas. Por arriba, por abajo, por la izquierda, por la derecha. Te quiere como eres. Y te va marcando el camino, pero la decisión la tienes que tomar tú. Pues qué bonito, ¿no? Y qué interesante. Bueno, ahora mismo yo creo que el concepto de familia y matrimonio se está perdiendo un poco, sobre todo en una familia y un matrimonio católico. ¿Cómo consigues tú, bueno, cuál es tu percepción de una familia y un matrimonio cristiano? Y cómo consigues tú, pues, meter a Dios en todo, en tu vida. Bueno, a ver, yo no es que tenga que meter a Dios en mi vida, ¿no? Porque Él hace tiempo ya que me tiene enganchado del corazón a Dios, así cuando entra en tu vida ya es imposible sacarlo. Entonces, a partir de ahí, lo que el Señor quiere de ti es que vivas en coherencia, ¿no? Entonces, yo no sé lo que otros modelos de familias o personas hacen. El Señor sabrá, el Señor sabe, ¿no? Lo que sí sé es lo que las familias que nos decimos católicas tenemos que hacer, y es vivir en coherencia. Claro, si las familias católicas vamos demacraos, vamos a misa deprisa y corriendo, salimos de misa y estamos fastidiando al prójimo. En la comunidad de vecinos somos antisociales. En el trabajo somos lo peor, ¿no? Pues chicos, si es que estamos sembrando, ¿no? Entonces, la familia católica está llamada a ser un testimonio de esperanza. Y sobre todo para mí, el elemento clave es la coherencia, ¿no? Vivir en coherencia, porque evangeliza más la obra que la palabra. Entonces, no hace falta que expliquemos muchas cosas más. Sobre todo a los jóvenes, ¿no? ¿De qué sirve decir si luego no vives en coherencia, ¿no? Entonces, bueno, pues mi mujer y yo intentamos ser coherentes, ¿no? Y lo primero con nuestros hijos. Entonces, jamás mis hijos escucharán algo diferente a lo que hago, o haremos algo diferente a lo que decimos, ¿no? No diremos a una persona que es maravillosa y luego por detrás, en fin, la coherencia, ¿no? Que es todo un compromiso, ¿no? A veces quizás pueda ser más fácil en el día a día no ser coherente, pero a largo plazo tenemos que ser coherentes porque es lo único creíble, ¿no? Y en ese sentido la familia católica antes, hoy y mañana debe seguir siendo ese testimonio de coherencia, de entusiasmo, de optimismo, y el Señor sabrá. Hay una frase que mencionaste alguna vez que te ha ayudado mucho, que es la de no tengáis miedo. ¿Cómo has llevado esa frase en tu día a día? Bueno, pues como decía antes, ¿no? Un síntoma no del envejecimiento, ¿no? De que el tiempo pasa, es que cada vez te vuelves más reflexivo, en fin. El ser más reflexivo es digamos, una expresión particular del miedo, ¿no? El miedo es muy humano.
El miedo a veces no lo puedes controlar, ¿no? Pero cuando el Santo Padre dijo en Roma a los jóvenes no tengáis miedo, a mí me marcó, ¿no? Y sobre todo porque experimento en el día a día que el Señor cuida de nosotros. Entonces, pero eso sí, hay que levantarse. Aquí estamos súper bien sentados, podríamos estar hasta 2 horas más, ¿no? Pero hay que levantarse, ¿no? Hay que ponerse en camino, ¿no? Y hay que dejar los miedos, los complejos, el círculo de confort, ¿no? Y este es uno de los mayores consejos que recibo en mi vida. Es decir, es más fácil decir que tengo miedo, porque eso supone que es mejor no hacer nada. Venía ahora de una reunión donde pues poníamos una serie de dificultades. En el fondo miedos, ¿no? En fin, cuando ahí veo frases de San José María, de San Juan Bosco, es que estos tipos también tuvieron miedo y dudas, ¿no? ¿Cómo no las vamos a tener nosotros, no? Y San Luis María de Montfort, aunque tenía mala leche, ¿cómo no va a tener miedo? Pero claro, el miedo, el antídoto del miedo es la confianza. Oye, esto no tengo ninguna certeza de que va a salir bien. Ponte en camino, que aunque tú creas que eres el protagonista es el jefe. Entonces, bueno, el miedo se relativiza. Y entonces esto me ayuda. Y bueno, me ayuda e intento no transmitir ni tristeza ni miedo a las personas que me rodean. Y eso no quiere decir que yo no lo tenga. Pero tú no lo tienes por qué saber. Pues muchas gracias por esta gran entrevista. Por último, quería pedirte que nos dieses un consejo y una pregunta a los espectadores y a los jóvenes, pues que tú consideres que esta generación necesita. Bueno, esto de aconsejar me suena eso de consejos vendo que para mí no tengo, ¿no? Bueno, un consejo, ¿no? Estamos en la tierra de la denominación de origen, Ribera del Duero, ¿no? La primera vez que fui a China, hace ya más de 18 años, China es un país que no es católico, y les fuimos a vender encima vino. Y lo que más les llamó la atención es que en un país que no es católico, que son sintoístas, esto de la figura del Papa les cae simpático. Y como que 21 siglos después todavía ahí hay algo, el origen divino de la Iglesia para que esto se mantenga, ¿no? La autenticidad, ¿no? Yo creo que el secreto de que el día de mañana, desde el hoy, seamos absolutamente felices es la autenticidad desde la sencillez, ¿no? Ese es el mejor consejo para mí, ¿no? Que en su día me lo dieron. Sé auténtico en la vida. Sé auténtico. Sé denominación de origen, ¿no? Y una pregunta, ¿no? Pues la pregunta, ¿no? ¿Y el Señor qué quiere de ti? ¿El Señor qué quiere de ti? ¿No? Respóndete. Y a partir de ahí seguro que encuentras un camino cargado de éxito, también de cruces, pero como todo está bendecido por el Señor, no es un sufrir por el sufrir. El Señor, ¿qué quiere de ti? Bueno, podríamos hacer alguna pregunta más, pero por hoy ya me vale bien. Pues muchísimas gracias, esperamos verte en próximos episodios porque das para muchísimo más. Bueno, pues enhorabuena por la iniciativa y seguro que dentro de 15 o 20 años aquí seguimos en la búsqueda, vamos a ver si encontramos. Pues muchísimas gracias por vuestro apoyo y nos vemos en próximos episodios.